Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos llegando al fin del año 2024 y hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ayudado, Ebenezer. Él ha sido nuestra piedra, nuestra roca de ayuda y estamos muy agradecidos. Antes de terminar este año, quiero compartir con ustedes este mensaje que habla sobre la transformación humana. Estamos viviendo una época crucial de la historia. Muchos están creyendo que el Señor puede venir en esta época. En ningún momento yo voy a desmentir esas palabras. Mi anhelo es que Él venga y nos lleve a su presencia. Y eso puede suceder de varias formas. Que morimos, o viene el arrebatamiento y luego viene su segunda venida. Entonces tenemos, lo importante que hemos dicho siempre es que tenemos que estar preparados espiritualmente, porque el Señor dice que los que son tibios no estarán en su boca, o sea, no serán parte más de su vida, sino estarán afuera. Entonces vale la pena que el Señor nos encuentre fervorosos, fervientes en el Espíritu, que esa es prácticamente la clave, y no saber propiamente la fecha. Así es que vamos a seguir adelante. Creo que todavía vamos a poderles predicar otro mensaje más. Y el día de hoy hablaremos de la transformación humana, abarcando dos aspectos: la transformación física, como también la transformación interior o espiritual. Primero, queremos dejar bien claro que el Señor en la creación, en todo lo que Él hizo, el universo, en la tierra principalmente, Él dejó evidencias del poder de la transformación. O sea, Él nos dejó bien claro que la transformación es posible, y la clave es que Él haya dejado establecida su orden y que el organismo ya tenga en sus genes esa capacidad. Y no hay duda que el Señor también lo ha hecho en nosotros y lo vamos a entender en qué sentido. Pero la verdad es que dejó evidencias en la naturaleza, con los insectos, con ciertos animales, de que la transformación es posible para que el hombre tenga fe, tenga esperanza y se mantenga firme en su camino. La transformación implica una adquisición de nuevas características o hasta nuevos miembros en el caso de algunos insectos para ejecutar tareas que antes eran imposibles. Esto tiene mucho que ver con nosotros porque entraremos a un mundo espiritual en el cual no necesitaremos más oxígeno. Y habrá una transformación entonces, una capacidad para poder estar en el cielo, estar en la dimensión de Dios, esa dimensión espiritual, sin necesidad ni de agua ni de comida, mucho menos de oxígeno. Y entonces esto es para que nosotros los seres humanos y principalmente los cristianos confiemos plenamente en Él. Pero un ejemplo que les voy a dar algunos, un ejemplo claro es como una larva, o sea, un gusano, nosotros le llamamos así, llega a convertirse en una mariposa maravillosa de colores exuberantes a través de un proceso que es llamado metamorfosis. ¿Sí? La metamorfosis es una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico. Y esa transformación, ese cambio de forma, afecta no solo, como ya disculpen, se menciona, la forma, también afecta su tamaño. Disculpen, porque una larva pequeña, un huevito, una larva, porque la metamorfosis tiene cuatro fases: el huevo, luego viene la larva, luego está en la pupa, donde está siendo guardado, y luego está emergiendo ya como
adulto. Entonces, hay también un número de células que son afectadas y también una diferenciación de células. También sus funciones y su modo de vida. Vean ustedes qué tremendo todo lo que sucede en la transformación, porque una larva solo se mantiene comiendo hojitas verdes, pero una mariposa puede volar. Entonces hay realmente funciones que son agregadas y también el estilo de vida. Todo esto tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Tiene que ver con el hábitat y con el comportamiento. Y hay muchos animales, como por ejemplo las polillas, los escarabajos, las moscas, las hormigas, abejas, pulgas y mosquitos que experimentan esa metamorfosis. Hay crustáceos también, como los cangrejos, las langostas y los camarones, y los anfibios, como por ejemplo el sapo dorado, que llega a tener también esa transformación. En los anfibios específicamente, la metamorfosis implica una remodelación de tejidos preexistentes. Imagínense ustedes qué extraordinario esos cambios. Yo siento algo espectacular en relación a esa obra divina que Dios hace y que nosotros no estaremos fuera de esa transformación. La larva, por ejemplo, deja de ser una criatura rastrera, de arrastrarse, y pasa a volar. Deja de recorrer cortísimas distancias de centímetros o de metros y vuela hasta 4,000 kilómetros, que es el caso o el viaje que inician, por ejemplo, la mariposa monarca. Inicia su viaje desde las regiones más frías de Canadá, en el norte, y en los Estados Unidos, y se dirigen específicamente a la planicie central mexicana. Además, solo hacen ese viaje una vez en la vida. Hay científicos que han estado estudiando a la mariposa monarca por 50 años, imagínense. Y hay científicos que han tomado un grupo de esas mariposas monarcas que están listas para comenzar su viaje y se las llevan a otro lugar y las sueltan de aquel lugar, y ellas se levantan, remontan su vuelo y comienzan a volar directamente a las planicies mexicanas. La pregunta que hasta hoy los científicos se han hecho es: ¿cómo saben esas mariposas a dónde ir y qué rumbo tomar? Esto tiene mucho que ver con nosotros. No interesa a dónde vamos, nosotros sí sabemos es que vamos, como los discípulos le preguntaron, pero no sabemos a dónde vamos. No, el Señor no sabemos a dónde vas. Y el Señor les dijo: ¿conocéis el camino? Yo soy el camino y yo voy a mi Padre, dice. O sea, existe un destino para nosotros también, y no importa si no lo entendemos mentalmente. Existe ya en nuestra genética espiritual, en esa nueva naturaleza que fue puesta en nosotros, la capacidad de llevarnos, de dirigirnos y hasta el lugar que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Entonces, los científicos creen que estas mariposas poseen una brújula natural, imagínense ustedes, que las guía dónde deben ir. Ellas no utilizan mapa, tremendo, ¿eh? No utilizan mapa. Recuerden, es la primera vez que van a viajar, no han sido 5 veces. Yo viajé varias veces a los Estados Unidos con mi papá, y después yo viajé solo, pero yo ya conocía el trayecto porque ya lo había recorrido antes. Pero estas mariposas nunca en su vida, recuerden que es una vez solamente ese viaje, y saben exactamente a dónde ir. ¡Qué extraordinario! Eso es un milagro. Entonces ellas no utilizan mapa, basan su vuelo en puntos de referencia en el suelo, y llegan a una región que nunca antes estuvieron. Nosotros vamos al cielo, donde nunca hemos estado, donde nuestro Señor Jesucristo entró en nosotros como precursor y que nos está esperando. O sea, no necesitamos mapa, en el sentido literal. Solo necesitamos la presencia del Señor, la presencia de su Espíritu, y la fe y la confianza de que el Señor está haciendo esa obra en nosotros.
Lo impresionante en estas mariposas monarca es cómo ellas perciben, fíjense ustedes, además de las preguntas anteriores, cómo ellas perciben que finalmente llegaron a su destino. Eso es impresionante, porque ellas podrían llegar a cualquier otro lugar. No, pero ellas saben y ellas perciben, disciernen que ya llegaron al lugar donde van a reproducirse otra vez y a tener aquel ciclo continuo. Entonces el Señor preparó a estos seres tan pequeños y podemos decir así, tan feos, como las larvas, los gusanos, para llegar a ser criaturas hermosas como las mariposas y con características extraordinarias. Y imagínense solo tener patas y luego tener alas, eso es increíble. Todo por el poder de la transformación. El Señor también nos muestra cómo a través de una semilla, cualquier tipo de semilla puede tener una transformación. No es una metamorfosis en una semilla, es una transformación y pasa de un simple grano a una planta que da comida al hombre. El vino, por ejemplo, se obtiene a través del proceso de fermentación de la uva. Como también a través de otras frutas también se saca esa fermentación que tiene oxígeno y que produce alcohol, y así es como hay bebidas en el mundo. Pero vean ustedes cómo ahí también hay una transformación. Entonces yo quiero ver con ustedes esta mañana el poder de la transformación. Y para eso vamos a considerar primero Primera de Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52. En estos versículos vamos a considerar la transformación corporal, o sea, la transformación física. Cómo el Señor va a transformar nuestro cuerpo mortal y corruptible a un cuerpo inmortal e incorruptible. Cada uno de nosotros tendremos nuestro propio cuerpo, porque vamos a ser los mismos. Nuestro cuerpo nos identifica. O sea, el alma también. El alma se refleja, ¿verdad? A través de los ojos, pero se refleja en nuestra personalidad. Pero el cuerpo es nuestra casa. Y así como una persona vive en determinada casa, así es la apariencia de la casa también. Si la casa está toda desvencijada, está toda mal pintada, ahí es una evidencia también de quién vive allá adentro, disculpen, pero es la realidad. Entonces nuestra casa, que es también nuestro cuerpo, debe también manifestar lo que realmente somos en lo interior. Así es que lo primero que veremos es la transformación de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, dice. Un misterio es algo que está escondido, pero se nos está diciendo ahora con el propósito de tener esperanza. No todos dormiremos, eso significa, es una palabra, un verbo usado para revelar que no todos vamos a estar muertos físicamente en la venida del Señor en el momento del arrebatamiento. Cuando dice dormir, significa que está muerto físicamente, pero está vivo en Cristo. Entonces se le llama está dormido, ¿verdad? Los que durmieron. No todos dormiremos, pero todos, tanto los que duermen, los que hayan muerto físicamente, como los que estemos vivos, seremos transformados. Aquí está la palabra, la primera vez que aparece esta palabra, transformados, y es la palabra griega alazo. Alazo, y significa cambiar de una cosa a otra. Cambiar de una cosa a otra. Entonces, dice en verso 52, en un momento, o sea, la transformación va a suceder inmediatamente, en un piscar de ojos, como dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, primero va a hacer una transformación, segundo será en un solo momento, rápidamente, luego nos dice que será a la final trompeta. ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado que Dios ha escogido para que en esa hora suceda la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, en otras palabras, ninguno de nosotros debe estar preocupado si vamos a ser transformados o no, porque el Señor nos lo está asegurando aquí. Todos seremos transformados, dice.
Luego dice, porque se tocará la trompeta. O sea, se está resaltando aquí que habrá una trompeta que probablemente sea la séptima del libro de Apocalipsis, que la trompeta de Dios, que es la orden de Dios, es la palabra de Dios, la voz de arcángel, que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, y los muertos, está hablando en Cristo, serán resucitados incorruptibles, dice. Resucitados incorruptibles. Significa que si morimos es porque nuestro cuerpo va a ir a corrupción. El único cuerpo que no fue a corrupción fue el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que su cuerpo no vio corrupción, dice la Escritura en el libro de los Salmos. Pero nuestro cuerpo sí verá corrupción, con excepción para aquellos que estén vivos en el día del Señor. Ellos no verán corrupción porque el cuerpo va a ser transformado. Y dice aquí, serán resucitados, porque experimentaremos, los que experimenten la resurrección, el arrebatamiento, pero ya han muerto, ellos tienen que resucitar primero, ¿verdad? Y en la resurrección viene la transformación del cuerpo. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Aquí se repite otra vez la palabra transformados y es el mismo verbo griego alazo, ¿verdad? Que es cambiar de una cosa a otra. O sea, nos está diciendo no que vamos a ser diferentes de nuestro cuerpo porque tendremos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, ¿entiendes? Pero será un cuerpo diferente porque no necesitaremos más comida para vivir, para existir o sobrevivir, y no necesitaremos oxígeno tampoco, y no necesitaremos sangre en el cuerpo. O sea, la vida del cuerpo está en la sangre, la del cuerpo mortal. Pero la vida del cuerpo inmortal no está en la sangre, está en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, nos está hablando de una vestidura. O sea, habrá sobre nosotros las vestiduras blancas que representan la justicia de los santos. O sea, es la obra terminada, la obra efectuada, la obra completada que se inició en el nuevo nacimiento. Y verso 54 dice, bueno, termina el 53 y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, nuestros cuerpos serán inmortales, incorruptibles e inmortales. Viviremos para siempre. ¡Qué maravilla! Esto es lo que nos espera a aquellos que creemos en el Señor y que creemos también en las Escrituras. En el verso 54 dice, y cuando esto, aquí está hablando del tiempo, y cuando esto corruptible se haya vestido, se haya tomado esa forma, ese cuerpo de vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, vean ustedes qué precioso es. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque seremos inmortales. Nunca más moriremos. Los que resucitemos o los que seamos transformados y estamos vivos en la venida del Señor, nunca más moriremos. O sea, la segunda muerte ya no tendrá dominio sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, estos textos que nosotros vimos aquí, 1 Corintios 15, 51 al 53, 3 versículos, tratan sobre la transformación de nuestro cuerpo. Será un proceso extraordinario, lo mortal e incorruptible para ser inmortal e incorruptible, y será, como ya estamos ya lo consideramos, pero lo estamos repasando, será en un tiempo determinado por Dios, por eso dice al final de la trompeta. Será un proceso que será efectuado en un abrir y cerrar de ojos, de forma inmediata, porque será efectuado por el poder de Dios. Como dice en Filipenses, si ustedes me acompañan, en Filipenses capítulo número 3 y verso 20,
Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, transformará. Fíjense, aquí está otra vez la palabra transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es un cuerpo humillante porque es débil, ¿sí? Es maravilloso el cuerpo humano, pero al final de cuentas es débil porque solo soporta 70, 80 años de vida. Antes llegaban a 900 años, pero era el inicio de la vida humana. Entonces ha habido una degradación, ha habido una disminución de las capacidades físicas. Entonces se le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Además también ha sido un cuerpo que ha sido sometido como la tierra a las inclemencias del pecado. Entonces es un cuerpo hasta cierto punto pecaminoso, no porque el cuerpo en sí lo sea, sino porque el que mora dentro del cuerpo lo hace participante de su pecado. Entonces, para que sea semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo, precioso, sin pecado, y un cuerpo eterno. Y eso va a ser realizado, dice aquí en el verso 21, por el poder con el cual también con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de toda su autoridad y de todo su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si seguimos viendo nuestro asunto aquí, después de la transformación, no experimentaremos más la corrupción de nuestras células. Y obviamente, como mencionamos, la muerte no tendrá más poder sobre nuestro cuerpo. Llegaremos a un estado superior en el cual fue creado Adán y Eva. O sea, vean ustedes que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él ya tenía un plan superior. No existe un plan B para el Señor. Siempre hay un plano A. Él ya lo tenía todo preparado. Pero es que nosotros no tenemos que tener planos B. Nosotros tenemos que estar inseridos o alineados al plan A de nuestro Señor. Pero ya en la mente y en la cabeza o en el corazón de nuestro Dios ya estaba ese plan maravilloso de llevarnos a un nivel superior que en el cual Adán y Eva estaban, porque ellos eran propensos a pecar. Por eso es que pecaron, ¿verdad? Pero el que ya al nivel que el Señor nos va a llevar, nosotros ya no tendremos más no cederemos a ninguna tentación, no pecaremos nunca más. Qué tremendo, porque la naturaleza del Señor será formada en nosotros, y esa es la segunda parte. Bueno, entonces, la transformación de nuestro cuerpo es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es que leemos en Romanos capítulo 8 y verso 11, si ustedes me acompañan en su Biblia, o en la pantalla de la televisión, dice allí, y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, o sea, el Señor nos compartió de su Espíritu, pero dice ahí, sí, eso es un condicional y eso va a depender de nuestra fe en el Señor Jesucristo. A toda persona, todo ser humano que cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente y viene a sus pies y se bautiza y todo, él viene a recibir el Espíritu en su vida. Y entonces, si tiene el Espíritu, dice ahí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces es a través del poder que hay en él, como leímos en Filipenses 3:21, el poder inherente a sí mismo, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando María le preguntó al ángel Gabriel cómo sería que ella tendría un hijo, cómo quedaría ella embarazada si no conocía varón, si no había tenido relaciones con ningún varón, el ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su poder y te hará sombra.
Y entonces es ese poder del Espíritu que hace engendrar. Entonces la transformación de nuestro cuerpo mortal, como ya les mencionamos, fue planeada desde el principio, antes de todas las cosas, y será aplicado ese poder en el tiempo determinado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Significa que en el Espíritu Santo está el poder de la transformación. Vean ustedes, por eso es que el Señor nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es la clave. Así como el vino tiene una fermentación y cambia la consistencia de esa bebida, así es también si nosotros somos llenos del Espíritu, la fermentación del oxígeno celestial, digámoslo así, va a traer una transformación, un cambio definitivo y fuerte en nuestras vidas. Lo tendremos entonces, serán cuerpos capaces de vivir eternamente. La razón de tener este tipo de cuerpos es porque para entrar a la dimensión de Dios, fíjense ustedes, nosotros vivimos ahora en la dimensión terrena o terrenal. Vivimos dentro de una dimensión espacio-tiempo. Cuando entremos a la dimensión de Dios, será diferente. Además, que será una dimensión eterna, se necesitarán cuerpos eternos, y una dimensión santa. No habrá pecado. No hay pecado en el cielo. Entonces, es necesario primero la transformación de nuestro cuerpo, porque de otra manera seríamos incapaces de vivir en la dimensión eterna y pura de nuestro Dios. Entonces, ahora quiero explicarles otro aspecto importante en relación a la transformación de nuestro cuerpo. Hay un proceso que se inicia, ¿verdad? Pero en la Escritura hay algo que se llama la adopción o la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, la adopción, vamos a entender esto, o la redención de nuestro cuerpo. Dios nos promete la transformación física, la cual en la Escritura, repito, es llamada la adopción o la redención de nuestro cuerpo. Lo cual, como ya lo hemos explicado, solo puede ser realizado por el Espíritu Santo que está en nosotros. En Romanos capítulo 8, verso número 15. Pero antes vamos a ver aquí. Romanos, vamos a Romanos todos. Aquí ya leímos Romanos 8:11 y dice también aquí en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense, ay, no, yo vivo según la carne pero todavía peco. No, momento, entendamos. Desde que nacimos de nuevo, la nueva naturaleza que es Cristo Jesús por su Espíritu fue depositado en nosotros. La naturaleza humana continúa acompañándonos hasta el momento del arrebatamiento o de la muerte. ¿Está bien? Entonces, esa naturaleza va a continuar fallando. Esa naturaleza no deja de pecar. La naturaleza nueva no peca. Ya está libre de pecado. Entonces, la clave está aquí. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, está claro, si el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí, ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. La naturaleza pecaminosa aún peca, pero nosotros ya tenemos la nueva naturaleza y es en esa vida de Espíritu que necesitamos continuar. Pero en el verso número 15 dice ahí, pues no habéis recibido, vean, aquí está lo precioso de este asunto de la adopción del cuerpo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, cuando nacimos de nuevo, para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud sí nos lleva al miedo,
El espíritu que está bajo el pecado sí nos lleva a la condenación y eso produce miedo también. Entonces dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No está hablando del Espíritu Santo, sino de la obra en sí que Él está haciendo. El Espíritu está teniendo un proceso o comenzó en el nuevo nacimiento un proceso de adopción. Y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros estamos acostumbrados a pronunciar Abba, Padre. Abba, Padre, pero la pronunciación en griego de la palabra Abba es Abba, Abba, Padre. Y no es Padre, Padre, no está diciendo clamamos Abba, Padre, Padre, no. Cuando está diciendo allí, está diciendo Abba, el Abba es Padre en arameo. Pero aquí está, el griego no lo está diciendo, pero la palabra original es aramea y es padre. Entonces lo que está diciendo es Abba, lo que está diciendo es padre. O sea, tenemos que entender lo que es, y significa padre. Abba, padre. No es padre dos veces. Así lo hemos interpretado y así lo interpretaba yo al principio también. Padre por adopción y padre por ser engendrado. Pero no es exactamente así. Simplemente nos está diciendo que es Abba, Padre. O sea, en nosotros hay un clamor. Y es algo precioso porque en el mundo romano del siglo I, después de Cristo, vean ustedes, porque fue a los romanos que Pablo les escribió sobre el Abba, Padre, ¿verdad? Y les está hablando del espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque para ellos estaba bien claro esa cuestión de la adopción. Les quiero explicar. En el mundo romano, durante el primer siglo después de Cristo, un hijo adoptado era un hijo escogido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. Fíjense ustedes. No era en nada inferior en estatus a un hijo nacido a través del curso ordinario de la naturaleza humana. O sea, una familia, un padre y una madre que tenían ya hijos biológicos, o sea, engendrados y concebidos por ellos naturalmente, y ellos adoptaban a otro hijo. Según la ley de la adopción romana, este hijo pasaba a ser hijo legítimo para poder representar su nombre y obtener también herencia de sus bienes. Entonces, cuando el Señor nos dice en Romanos 8:15 que nosotros hemos recibido no espíritu de esclavitud, o sea, no somos hechos esclavos, fuimos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por adopción, en el sentido de tomar exactamente todo lo que de Dios es. Van a entender por qué esto del espíritu de adopción. Lo van a entender mejor en este momento cuando les mencione aquí algo que es muy importante. Significa que desde el día que nacimos de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, porque nadie nace por voluntad humana. No somos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Pedro dice que hemos nacido por el poder de la palabra de Dios, por el verbo, el logos de Dios. Y el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo grandes lecciones. En Juan capítulo 3 quedaron registradas, versículos 3 y 5, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, verso 3. Y en el verso 5 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Está hablando del agua y del Espíritu. El agua es el arrepentimiento y el Espíritu es la confirmación que únicamente el Espíritu puede hacer, porque nacemos por Espíritu, y ahí está el Espíritu de adopción que nos toma como hijos legítimos para representarlo a Él. Entonces, ahora en Romanos, en el mismo capítulo 8 de Romanos, solo que ahora en el verso 22 dice algo muy importante. Vean ustedes, qué preciosa la palabra. Lo van a entender bien claramente. Porque sabemos, dice el verso 22, que toda la creación que Dios crió
gime a una, dolores de parto, y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, ¿por qué está con dolores de parto la creación? Porque dice aquí, y no solo ella, o sea, hay dos entes con dolores de parto, la creación y nosotros. Porque dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, cuando nacemos de nuevo se nos dan las primicias del Espíritu. La verdad es que la mayoría de nosotros no vamos a tener la plenitud del Espíritu que Dios tiene. Tendremos, sí, en el sentido de ser llenos del Espíritu, está hablando de nosotros, de nuestra propia capacidad, porque Dios es infinito. Nosotros nunca seremos infinitos, entendamos. Hay atributos divinos que no son compartidos con el ser humano. La justicia es un atributo divino que es compartido con el ser humano. La santidad es otro atributo divino que será compartido con el ser humano. La eternidad, el ser eterno, es otro atributo que será compartido con el ser humano. Pero la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnisciencia, eso no es compartido con el ser humano. ¿Por qué? Porque son atributos intransponibles, o sea, son parte de Dios y eso lo caracteriza como Dios. Nosotros seremos hijos de Dios y llegaremos a tener cierto nivel. Van a entender la diferencia entre Jesús el Hijo y nosotros. Él es nuestro Redentor, ¿verdad? Nuestro hermano mayor, pero no somos iguales a Él en tener un cuerpo humano, pero Él es nuestro Señor y Salvador y Redentor. Ahora, aquí terminamos, dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, escuchen, esperando la adopción. Esperando la adopción. Recibimos cuando nacimos de nuevo el espíritu de adopción. ¿Sí? Hay una carta firmada por Dios diciendo que hemos sido hechos hijos por adopción. En el principio, pero al final esa adopción se completa a través de ¿qué? De la redención de nuestro cuerpo. Ahí está en Romanos. Ahí dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir entonces que la adopción completa, o se completa, mejor dicho, en el momento de la resurrección del cuerpo o en el momento de la transformación de aquellos que estén vivos. Entonces, por ese espíritu de adopción clamamos Abba, Padre. Y desde el día del nuevo nacimiento comenzó esa acción transformadora en nuestro interior. Aquí hay otro tipo de transformación, si ustedes ya lo vieron. Una es la transformación del cuerpo que acompaña, sí, pero que se inicia aquí en el nuevo nacimiento y que se va a completar o en el arrebatamiento o en la resurrección. Pero durante este periodo de aquí hasta aquí, que no sabemos cuándo será, en este ínterin, en este espacio aquí, hay una transformación espiritual que se está realizando para hacernos semejantes, no únicamente en el cuerpo, con el cuerpo de Jesús, sino sernos semejantes en el carácter de aquel que nos tomó como hijos. O sea, lo vamos a representar también como esa ley romana de la adopción, todo en su nombre, tendremos su nombre y también seremos herederos de sus bienes. Porque aunque no fuimos, veamos, ahorita, en este momento les diré por qué somos diferentes con Jesús. Nosotros no fuimos engendrados físicamente como Jesús lo fue. ¿Cómo así, hermano? Bueno, pensemos. Tú y yo hemos sido engendrados por dos padres, ¿verdad? Nuestro papá y nuestra mamá, nuestros padres, mejor dicho, nuestros padres, madre y padre. Fuimos engendrados por el padre y concebidos por la madre, es el término usado en español, ¿sí? El padre nos engendra y la madre nos concibe y nos da a luz. Ellos son nuestros padres biológicos, ¿eh? Nosotros hemos nacido como humanos y nuestros padres son biológicos. Por eso es que en Adán todos morimos. Pero Jesús no fue engendrado por ningún hombre. Jesús
fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Él nació y desde el momento que fue engendrado, fue llamado Hijo de Dios porque fue el Espíritu que lo engendró y no había ningún pecado en Él desde que fue engendrado. Por eso le dice el ángel Gabriel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero el santo ser, ¿por qué? Porque Él fue engendrado sin pecado, nació sin pecado, creció sin pecado y se hizo pecado por nosotros. Eso es diferente. O sea, lo que significa es que Él se identificó con nuestro pecado, humanamente hablando, ¿verdad? Pero espiritualmente Él mantuvo su santidad. Él nunca pecó, porque si realmente Él pecó, ahí estamos perdidos. No, la santidad de Dios. Recuerde que son dos cosas, según el libro de Hebreos, que son parte del sacrificio perfecto y suficiente de Jesucristo, que es su santidad. Él fue sacrificado santo y voluntariamente. Entonces, vemos aquí claramente que somos diferentemente engendrados como Jesús. Entonces, Él fue engendrado sobrenaturalmente, nosotros no. Ahí hay una gran diferencia. Él no tuvo la intervención de padres biológicos, nosotros sí la necesitamos. Nacemos, existimos porque nuestro papá y nuestra mamá nos trajeron a luz. No existe entonces pero no existe diferencia espiritual en nuestra relación como hijos y herederos de Dios. No existe. Espiritualmente somos tomados como hijos adoptivos, pero no hay ninguna diferencia. ¿Entienden la situación? O sea, por eso es llamado también Jesús el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es unigénito? Es único, ¿verdad? Él tiene una singularidad que nadie la puede tomar, nadie se la puede quitar, ¿verdad? Y nadie va a tratar de suplantarlo, no es imposible. Pero nosotros somos también llamados hijos de Dios. O sea, nuestro nivel es diferente en todo aspecto. Por eso es que nosotros también le adoramos, porque es Dios hecho carne. Entonces, en el sentido espiritual, desde el nuevo nacimiento fuimos adoptados, recibimos las primicias del Espíritu, como dice Romanos 8:15. Sin embargo, en el sentido físico, escuche, en el sentido físico esperamos la concretización de esa adopción, la cual va a suceder en el momento de la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8:23, que va a suceder o en la resurrección para los que hayan muerto o en la transformación para los que estemos vivos. Amén. Bueno, ya vemos entonces la parte física, la introducción para la parte espiritual, y ahora entraremos realmente a la transformación, no del cuerpo, sino, sino a la transformación interna. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Ahí dice así: por tanto, nosotros todos, los convertidos, mirando a cara descubierta, sin ningún velo, como en un espejo, porque todavía no está todo claro, pero ya lo estamos viendo, como en un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Ahora, esta palabra transformados, que está aquí en español, recuerden que en 1 de Corintios 15, 51 y 52 leímos la palabra transformados, pero allí la palabra griega era alazo, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque está hablando de la transformación física. Ahora aquí en 2 de Corintios 3:18, la palabra transformación no es alazo, la palabra es metamorfo. De metamorfosis, metamorfo. Y esa palabra es usada 2 veces como transfiguración, como en Mateo capítulo 17, cuando Jesús fue transfigurado. Ahí dice, nosotros leemos ahí que Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos.
Significa, él sufrió una metamorfosis. No que él se haya convertido en otro ser, no. Ahí estaba la forma y ellos sabían que era Jesús, pero había una iluminación en su ser. Él era completamente, recuerden que él estaba en su carne, en su cuerpo. Pero en aquel momento, en la transfiguración, él se transfiguró, o sea, con la capacidad de esa transfiguración extraordinaria, ¿no? Él se vistió de la luz que siempre ha tenido. Cuando él oró en Juan 17, diciendo, Señor, quiero devuélveme contigo con la gloria que tuvo antes que el mundo fuera, dice. Antes que el mundo fuera. Con la gloria que tuve antes, contigo antes que el mundo fuera. Antes que todo fuera creado, él ya estaba con Dios. Porque era la unidad de Dios entre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa unidad es clara. No existen tres dioses. No, es un solo Dios. Pero ahí está Jesús mostrando su verdadera divinidad. O sea, Dios hecho carne. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dos veces se utiliza como transfiguración. Una vez se utiliza esa palabra metamorfo como transformación y una vez también como un cambio. Entonces dice, somos transformados, metamorfo, de gloria en gloria. Vean qué interesante, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, es el Espíritu que está efectuando esa obra, pero la transformación es de gloria en gloria. O sea, de una etapa a otra etapa, de un grado a otro grado, de un escalón a otro escalón, de un nivel a otro nivel, ascendiendo así hacia la gloria que el Señor quiere formar en nosotros. Entonces, en cuanto estamos en este cuerpo mortal y corruptible, ahí es donde se va a manifestar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Está en acción la transformación espiritual. La acción del cuerpo, al final. Pero la transformación espiritual está sucediendo ahora. La transformación interna está siendo ejecutada por el Espíritu Santo de Dios. Y es un proceso lento. Pero es un proceso seguro y es un proceso poderoso. Todos nosotros como cristianos hemos sido llamados a contemplar abiertamente, como dice ahí 2 Corintios 3:18, como un espejo la gloria del Señor. O sea, todos nosotros hemos sido llamados a vivir más tiempo en su presencia, es lo que necesitamos. Como la larva, recuerdan aquel gusanito que está comiendo y comiendo, él come, dice que tiene la capacidad de comer diariamente casi todo el peso de su cuerpo. Come una hierba específica, como por ejemplo el saltamontes, que también, los saltamontes también tienen una metamorfosis, y ellos comen ciertas hierbas que cuando hay ciertos enemigos, ciertos pájaros, como también la mariposa monarca también es venenosa. Si un pájaro quiere agarrarlos, van a tener un momento bien amargo, ¿verdad? Entonces ya las conocen. Los pájaros son más inteligentes que mucha gente, porque ellos ya no las atacan, porque saben que saben que van a tener un momento bien difícil. Pero es lo que comen. O sea, nuestra comida nos garantiza defensa contra el enemigo. Imagínense. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comer? Bueno, primero tenemos que exponernos a su presencia, es decir, a la luz de su presencia, para ser transformados en esa presencia. Y segundo, tenemos que comer su palabra, comer, porque va a llegar un momento que seremos puestos en el casulo, seremos puestos en aquella napupa, para que de ahí entonces venga la transformación. Entonces, como dice en Primera de Juan, si ustedes me acompañan, Primera de Juan capítulo 3, vamos ahí. Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, es parte del amor de Dios, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, obvio, porque no le conoció a Él. Si no lo conoció a Él, tampoco nos conoce a nosotros. Lo que quiere decir es, no es que, ¿quiénes son esos? No, está diciendo es que no los acepta. Amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjense, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque nuestra transformación, nuestra metamorfosis será algo extraordinario. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, lo que nos está diciendo aquí es cuándo va a suceder eso, en qué tiempo, a través de qué evento, y es en el momento de su manifestación, de su segunda venida. Cuando Él venga, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Qué precioso, ¿verdad? Le veremos en su cuerpo transformado y también nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de su gloria. En el sentido corporal, Él nos va a llevar a esa igualdad. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, es necesario que nosotros, si estamos con esa viva esperanza de ser transformados física e interiormente, tenemos que purificarnos. Tiene que haber una parte humana que es la negación a sí mismos, que es el abstenernos del pecado, para que realmente colaboremos y que el Señor mire que nuestra intención verdadera y que es legítima, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo, es querer ser transformados. Entonces, esa transformación interna es un proceso lento y gradual, así como el proceso de la larva, la cual primero es un gusano. Fíjense ustedes, es un gusano. Y hay una palabra en la Escritura, tal vez ustedes no lo han considerado, pero creo que sí lo saben. En el libro de Isaías, capítulo 41, el Señor le está diciendo a Israel, fíjense, en el verso 13, 41, 13, porque yo Jehová soy tu Dios, le dice, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, no importa tu condición. Por eso es que algunos dicen, es que el pastor de una vez nos apacha diciéndonos que somos como larvas. No soy yo, no. Es la Escritura que dice claramente el propio Señor, pero antes de decirlo, Él nos agarra de la mano derecha para que no nos vayamos a caer. Él dice, no temas, yo te ayudo. Verso 14, no temas, gusano de Jacob. Larvita de Jacob. No temas, gusano de Jacob. No te atemorices, no tengas miedo por tu propia naturaleza. Eso no es un problema para el Señor. La falta de arrepentimiento sí, para nosotros. Para Dios sería triste, pero tenemos tal amor de Dios para perdonar nuestros pecados que no podemos desaprovechar. Entonces dice, no temas por lo que tú eres. Yo te estoy agarrando de tu mano derecha. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. La redención de nuestro cuerpo o la concretización de la adopción viene a través del poder de aquel que nos salvó y que va a completar su obra. Aquel que ha iniciado la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo, dice Efesios capítulo 1, verso 6. Pero dice, así como la larva devora su comida antes de entrar al lugar de secreto, al lugar de la pupa, o sea, la matriz de la iglesia, en otras palabras, si queremos darle su sentido, nosotros llegamos a formar parte de la iglesia, que es nuestra madre, dice Gálatas. Y en esa matriz, ahí estaremos siendo formados, pero tenemos que estar en esa matriz comiendo. Bueno, ya hemos comido, ahí estamos siendo transformados. Y allí vamos a entrar y a esperar, escuchen ahora, confiadamente, con paciencia. Una larva entra ahí y pasa más o menos de 10 a 12 días esperando en esa pupa hasta que entra a su fase adulta, que es la cuarta, y ahí viene también nuestra transformación. En cuanto estamos en el cuerpo, debemos devorar entonces la comida espiritual, las palabras divinas, como el Señor dice en Juan 6:33, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mi palabra es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, comer y llenarnos más del Espíritu, llenarnos más de su presencia, buscarlo con todo nuestro corazón, porque eso nos garantiza nuestra transformación. Ahora, para terminar, ya vimos cómo hay una transformación física,
¿Cómo es que sucede la transformación espiritual? A través de la presencia del Espíritu en nosotros y de nuestra entrega diaria y de abrazar la cruz. Pero quiero mostrarles otro procedimiento que es extremadamente maravilloso en relación a la transformación. Vean ustedes, la confianza en Dios nos transforma. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Confiar es dejar alguna cosa al cuidado de alguien más. Yo confío que usted va a hacer este trabajo. Obviamente, el cuidado es, estamos dejando el cuidado a alguien que nosotros confiamos, ¿verdad? Entonces, dejar una cosa que sea resuelta mediante otra sin intervenir directamente en aquello es confiar. Nosotros, Señor, está mi problema, ya no consigo resolverlo, aquí lo dejo en tus manos y ya hice lo que yo debía hacer, ahora está en tus manos. Eso es confiar. Entonces, estamos dejando todo en las manos del Señor y ya no vamos más a nosotros intervenir. En Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso aquí, cuando dice fíate de Jehová, significa confía en el Señor de todo tu corazón. La confianza es vital para la transformación. Y ustedes van a entender eso ahora mismo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Verdad? Hay cosas que necesitamos hacerlo de forma natural porque tenemos una voluntad y tenemos que hacer cosas. Pero cuando hablamos de situaciones ya en las cuales llegamos a nuestro límite, ahí es donde necesitamos aprender a confiar en el Señor. Para tener salud necesitamos comer bien, pero cuando nos enfermamos necesitamos confiar en el Señor, ¿verdad? Hay un límite. Nosotros tenemos cierta capacidad, tenemos ciertos procedimientos a efectuar para ayudarnos con la salud. Pero llega un momento en el cual las cosas pueden huir de nuestro control y ahí necesitamos confiar plenamente en el Señor y no en nuestra propia prudencia. En Proverbios también, capítulo 16 y verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, lo que nosotros hacemos debemos también colocarlos en las manos del Señor. No debemos solo confiar en eso, no. Yo hago lo que necesito, no necesito a nadie más. Cuidado con eso. Esa independencia no ayuda en nada. Esa independencia es inmadurez, ¿eh? Es ser inmaduro. Pero cuando ponemos las obras de nuestras manos en las manos del Señor, significa que estamos primero confiando en Él y segundo reconociendo que Él es superior y que Él puede hacer cosas mejores y que Él puede bendecir. De hecho, el mayor bendice al menor, dice la Escritura, y Él puede hacer cosas excelentes con lo que hemos hecho. Y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense, qué precioso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. O sea, lo que está diciendo es, yo tengo control de todas las cosas. ¿Por qué no aprendemos entonces a confiar en aquel que es el soberano del universo? En Salmo 37, verso 5, dice nuevamente, encomienda, o sea, entrega a Jehová tu camino, y luego dice, y confía en Él, y Él hará. Pero ¿cómo Él va a hacer? Cuando yo confío en Él. Yo confío en Él. En el libro de Isaías nos dice el Señor que Él quiere quitarnos todas nuestras confianzas. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a confiar solo en Él. Nosotros confiamos en los médicos, confiamos en los abogados, confiamos en los bancos, confiamos en el carro, confiamos en nosotros mismos, confiamos en la casa que tenemos que no se nos va a caer encima si hay un terremoto. Nosotros confiamos en todo. Pero no hemos aprendido a confiar en Dios. Por eso es que cuando las dificultades vienen, temblamos, nos ponemos nerviosos, sube la presión. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el que hace todas las cosas, en el creador de todas las cosas, el que respira con fuerza con la nariz y hay terremotos y vientos y huracanes y de todo. Entonces, el poder del Señor de transformación está disponible, escuchen, dentro de nosotros mismos, concluyendo, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el factor determinante de transformación, la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que leemos en Romanos capítulo 8, en el verso número 9, Romanos 8, 9,
Dice, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos, el Espíritu de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu, significa que estamos viviendo espiritualmente. Y si el Espíritu está en nosotros, no únicamente nos levantará nuestro cuerpo, sino también terminará la obra interna, como dice el Espíritu en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ahora veamos un ejemplo para concluir. Aquí termino con esto. Un ejemplo negativo de lo que es confiar. ¿Cómo así? ¿Ejemplo negativo? Sí, un ejemplo negativo de lo que es confiar. Como yo les dije, podemos confiar en el banco, podemos confiar en el vecino que siempre está ayudándonos. Esas son confianzas negativas, porque nos pueden sacar de un apuro momentáneo, pero no es la verdadera confianza y no es en quién, no es en la verdadera persona que nosotros necesitamos confiar. Entonces, para eso vamos a ir al Salmo 115. Vamos a ir ahí juntos al Salmo 115. Vamos ahí. Aquí está diciendo, primero está hablando, dice en el verso número 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, el Creador. Ahora, menciona en este momento, en el verso 4, ídolos. Ídolos. Hay un creador, pero hay ídolos. Los hombres han creado, han hecho los ídolos. Los han, ¿cómo se dice? No creado, porque nosotros no creamos nada, pero los han fabricado. Los ídolos de ellos son plata y oro. Somos artífices de nuestros propios ídolos. Obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan, mudos. Tienen ojos, pero no ven, ciegos. Orejas tienen, mas no oyen, sordos. Tienen narices, pero no huelen, sin olfato. Manos tienen, mas no palpan, mancos. Tienen pies, mas no andan, también cojos. O mancos es el otro, y sin manos, ¿qué es? No recuerdo. Pero luego dice, no hablan con su garganta. Y dice en el verso 8, es la clave. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera, escuchen, que confía en ellos. Este es un ejemplo negativo de confianza. ¿Por qué? Dice, semejantes a ellos son los que los fabrican y cualquiera que confía en ellos. Imagínense ustedes crear un ídolo, no solamente está hablando de bultos, de imágenes, sino está hablando de nosotros crear algo en lo cual confiamos, pero exactamente no solo es un ídolo, sino también confiamos. ¿Qué es confiar? Dejar en Él lo que nosotros no podemos hacer. Dejar que Él haga lo que Él tenga que hacer y nosotros no hacemos más nada. Es confiar. Los que confían en todo aquello que no es Dios, se convierten exactamente en lo que ellos son. Las personas que confían en ídolos son mudos, ciegos, sordos, sin olfato, sin tacto, estatuas sin movimiento. Pero cuando confiamos en Dios, vean, aquí hay una diferencia, esta es la parte positiva de la confianza. Cuando confiamos en Dios, el único creador del universo, el único Dios que existe, que son los hombres los que forman los ídolos, pero también hay espíritus, como eso dice la Escritura, que detrás de cada ídolo hay un demonio, porque hay espíritus inmundos que van a ver esa ignorancia del hombre y se van a aprovechar para esclavizarlos. Entonces, cuando confiamos en Dios, nos convertimos, escuchen, semejantes a Él. Porque dice, semejantes a Él sean aquellos que lo adoran o que confían en ellos. Los que confían en ídolos serán iguales que ellos,
sordos, mudos, semejantes, los que confían. Déjenme resaltarlo, porque los que confían en Jehová serán semejantes a Él. Qué precioso. O sea, la confianza nos transforma. Por eso es que Moisés les dio de beber el polvo del ídolo que él tuvo que destruir. ¿Se recuerdan? En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 19 al 20, dice ahí que ellos, en el capítulo 32, ellos fabricaron un ídolo, un becerro de oro. ¡De oro! ¡Ah, qué maravilla! ¿verdad? El metal que más valioso, más valorado, más apreciado. Entonces, este es el Dios que los tiró de Egipto. O sea, ¿ven? Un Dios hecho una imagen. El hombre es increíble. Un pueblo religioso puede crear ídolos extremadamente terribles. Entonces hicieron una gran fiesta. Ustedes saben la historia. Moisés descendió. Josué le dijo: mira lo que está sucediendo. Es una guerra. No, dijo Moisés, esto es algo más que esto. Y cuando él desciende, exactamente era lo que estaba sucediendo. Estaban en una fiesta de adoración, de idolatría. Y dice en el verso 19 del capítulo 32 de Éxodo: y aconteció que cuando Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Fíjense ustedes. Él traía las 2 tablas de piedra en sus manos, los 10 mandamientos, 5:5. Ardió la ira de Moisés. ¿Y saben qué hizo con la ira? Arrojó las tablas de sus manos. Las tablas escritas con el dedo de Dios. Arrojó las tablas de piedra de sus manos y las quebró al pie del monte. Hay un significado en esto. Las quebró. ¿Por qué? Vamos a entender ahora. Y luego dice en el verso 20: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. O sea, lo fundió. Y lo molió. Después lo molió, hizo polvo. Hasta reducirlo a polvo, dice. Ahora vean ustedes qué tremendo. Y que esparció el polvo, lo esparció sobre las aguas que estaban bajando del monte y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué tremenda lección. Primero, está mostrando aquí que las leyes que él traía para el pueblo fueron violadas, fueron quebradas por el propio pueblo, por su idolatría, por la confianza en otros dioses, que no es el Señor. La confianza negativa nos lleva a quebrar. O sea, lo que está diciendo es que la ley no puede transformarnos, porque por nosotros mismos somos incapaces de obedecerla y de vivir sin pecado. Por nuestro propio pecado desobedecemos la ley, violamos la ley, quebramos la ley. Entonces, cuando Moisés, con su ira, lanzó las 2 tablas de piedra, lo que estaba diciendo es que ustedes son los que ocasionaron quebrar estas tablas debido a su pecado, por la confianza en ese ídolo. Pero luego hizo otra cosa. ¿Qué hizo? Les obligó a beber ese polvo de ese ídolo. Ahí vamos a ver qué significa eso. Entonces, por nuestra confianza en cosas que no son Dios, nunca podremos cumplir los mandamientos del Señor, sino solo violarlos y quebrantarlos. Pero les dio de beber el polvo de lo que sobró del ídolo, o lo que era del ídolo, para revelar la triste y asustadora realidad que nos convertimos en aquello que adoramos o confiamos. Ustedes estaban adorando al ídolo, ahora se lo tragan, ahora se lo beben. Por eso es que el Señor dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu, y cuando nos llenamos del Espíritu seremos semejantes al Señor. Somos transformados, 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. O sea, una parte de su carácter a otra parte de su carácter, y otra parte de su carácter está siendo formado en nuestras vidas. Entonces, no importa cuál sea nuestra condición humana, cuál sea la degradación a la cual hemos caído, cuánto
pecadores seamos. No, eso no es problema para el Señor. La clave es el arrepentimiento y entregarnos a su camino. Entonces, no importa cuál sea nuestra condición humana, si confiamos en el Señor completamente, seremos transformados a su misma imagen. Porque si los que adoran ídolos serán semejantes a ellos, los que adoran al Señor serán también semejantes a Él. Adoran o confían. Entonces, es interesante que cuando Cristo estaba en la cruz, en el Calvario, los que pasaron enfrente de la cruz estaban injuriando a Jesús y dijeron estas palabras. Vean ustedes conmigo en Mateo capítulo 27, verso 42. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Fíjense, qué tremendo. Jesús está en la cruz, muriendo por nosotros, y ellos están injuriándolo, calumniándolo. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Para él hubiera sido muy fácil bajarse de la cruz, pero por amor se quedó en la cruz. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, estaban esperando un milagro extraordinario, sobrenatural, que él acabara con el imperio romano, que él se levantara de la tierra en las nubes con todo poder y gloria. Querían un héroe, un superhéroe, tipo Superman, un Hércules, un Thor. Aquí están esperando algo. Así es el hombre. No, Jesús en toda su humildad se quedó ahí aceptando todas las injurias. Pero oigan lo que dice en el verso 43. De aquí está la clave. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahí está en la cruz. ¿Pero por qué está en la cruz? Por amor a nosotros. ¿Pero por qué está en la cruz? Porque confía en su Padre. Con razón, Él es el Hijo de Dios. Con razón, Él es el representante de Dios en esta tierra, porque Él estaba confiando en su Padre. En ese momento, a unas horas después, Él estaba para ir al abismo, a la parte más baja, al propio infierno por nosotros, para morir en su muerte vicaria, para sustituirnos. Y Él está ahí ahora para viajar, un viaje en la eternidad, dejando su cuerpo en la sepultura y su alma descendiendo a lo más bajo. Pero Él está confiando. Por eso le digo al Señor, antes de dar su última respiración: Padre, en tus manos encomienda a Jehová tu camino. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Qué tremendo. Eso es confiar en Dios. Señor, yo sé que, por eso dice la Escritura que fue Él el que lo resucitó. Él se entregó, confió plenamente en su Padre. Y eso lo transformó. Palabras de injuria estaban revelando una gran verdad. Confió en Dios, líbralo. Y así fue. Dios lo libró. No en el momento. Porque el Señor no necesita librarnos en el momento de la mayor crisis. Eso sería muy fácil. No, Él nos lleva por la crisis y Él nos saca ahí del horno, pero brillando y con un poder de transformación como nunca lo experimentaríamos si fuéramos siempre librados de los problemas. ¿Somos nosotros hijos de Dios? Sí, sí. Y si somos hijos de Dios, como injuriaron a Jesús, entonces confiemos también en Dios plenamente cuando estemos pasando en los peores momentos de nuestra vida o en los momentos más difíciles de nuestra vida. Como Jesús confió estando en la cruz, así nosotros también confiemos, porque en ese momento de confianza estamos siendo transformados de gloria en gloria. La imagen de Dios se está formando en nosotros y se está ejecutando la obra de transformación, formando en nosotros la vida del Señor. Y ahí se está ejecutando la metamorfosis de nuestra vida. Si miramos a Dios todos los días, o sea, en oración, si nos exponemos a su luz diariamente, la cual es su vestido, que refleja también su rostro, que resplandece con una luz más fuerte que el sol, 7 veces más fuerte, seremos transformados por el poder del Espíritu Santo que ahora mismo está operando en nosotros. Si confiamos plenamente en Dios, no importa lo que sintamos. Está difícil esto, o lo que experimentamos, tengamos la seguridad en medio de nuestra debilidad humana que Él terminará la obra que Él inició. Filipenses 1,
6. Así es que, mis amados hermanos, el otro proceso de transformación, además de la redención de nuestro cuerpo, además de la transformación física, espiritual, el mejor método, o digamos así, otro factor determinante de transformación es la confianza en Dios. Confiemos y ustedes van a ver cómo seremos transformados. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplicamos para la gloria de tu nombre que continúes operando esa transformación en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros personas conforme a tu camino, que hagas de nosotros personas, Señor, que no desmayan por nada, que luchan, que confían, que esperan en Jehová. Señor, la transformación de nuestro cuerpo será en un abrir y cerrar de ojos, pero la transformación espiritual interna es gradativa, es lenta, pero se requiere plena confianza. Nosotros confiamos en ti y sabemos que esa obra va a ser terminada. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones y nuestros ojos para entender ese proceso y agradecerlo de todo corazón. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.